El sol se filtraba a través de las copas densas de los árboles, tiñendo el suelo del bosque con manchas doradas que bailaban como espíritus juguetones. Luna avanzaba con pasos sigilosos, su pelaje negro y marrón moteado confundido con las sombras del sotobosque. Era una perra de raza mixta, con el hocico afilado de sus antepasados salvajes y las orejas caídas que delataban un lejano cruce con perros domésticos. Sus ojos, de un ámbar profundo, escaneaban el entorno con una vigilancia instintiva, mientras su nariz, esa herramienta infalible, capturaba el tapiz invisible del mundo, el dulzor empalagoso de mangos maduros caídos en la tierra húmeda, el aroma terroso de raíces expuestas por el viento, y más allá, el hedor acre de la basura humana que se filtraba desde el pueblo cercano. Cada olor era una historia, un mapa que le permitía navegar entre la libertad brutal de la selva y las obras precarias que los hombres dejaban atrás, el bosque ribereño, olvidado en las afueras de un pueblo costero en algún rincón remoto de América del Sur, era su reino. El río serpenteaba como una vena viva, sus aguas murmurando secretos antiguos contra las rocas cubiertas de musgo. Luna había aprendido a sobrevivir aquí, robando huevos de nidos bajos, cazando roedores que se escabullían en la hojarasca, o merodeando los límites del pueblo cuando el hambre apretaba. No era una vida fácil, las lluvias torrenciales convertían el suelo en un lodazal traicionero, y los depredadores mayores jaguarundis acechantes o serpientes venenosas la mantenían siempre alerta. Pero en ese momento, su cuerpo cargaba con una responsabilidad que eclipsaba todo: 4 cachorros recién nacidos, acurrucados en un nido improvisado bajo un arbusto espinoso. Los pequeños eran su mundo ahora. El primero, al que Luna pensaba en su mente instintiva como el curioso, ya intentaba gatear sobre sus patitas tambaleantes, olfateando el aire con una nariz que prometía aventuras. Su pelaje era más claro, casi dorado, y emitía un calorcillo que se pegaba a la piel de Luna como una promesa de vida. Junto a él, el temeroso se apretujaba contra su vientre, gimiendo suavemente con cada brisa que agitaba las hojas. Su cuerpo menudo temblaba, y su olor era un matiz sutil de vulnerabilidad que activaba en Luna un instinto protector feroz. Los otros dos, gemelos en apariencia con manchas idénticas en el lomo, eran el hambriento siempre buscando el pezón con avidez y la soñadora, que dormía plácidamente, su respiración sincronizada con el latido del corazón de su madre. Luna los lamía uno a uno, sintiendo el pulso colectivo de sus vidas contra su propia piel caliente, un ritmo que le recordaba que no estaba sola en este vasto y hostil tapiz de olores y sonidos. En lo profundo de su ser, Luna revivía fragmentos de su pasado, como ecos que el viento traía de lejos. Había nacido en una casa humana, hace años que parecían eternos. Recordaba el olor a humo de leña y a manos callosas que la alimentaban, pero también el abandono cruel, atada a un poste bajo la lluvia, con el collar apretando su cuello mientras el vehículo se alejaba. «Sobrevive», le susurraba una voz interna, como si fueran los espíritus de sus ancestros perrunos hablando a través de su sangre. Los humanos dan y quitan, pero el instinto perdura. Esa desconfianza se había clavado en ella como una espina, haciendo que evitara los senderos frecuentados por los hombres. Sin embargo, la maternidad la había transformado. Ahora, esa ferocidad protectora era un fuego que ardía en su pecho, impulsándola a buscar lo mejor para sus crías. «Protegeréis a los vuestros, como yo os protejo», parecía decirle a sus cachorros en silenciosos lametones, un diálogo mudo que fluía en el lenguaje de los cuerpos y los aromas. El aire se espesaba esa tarde, cargado con un presagio que Luna captaba antes que cualquier otro ser. El viento traía olores de lluvia ácida, un picor metálico que irritaba su nariz, mezclado con el aroma removido de tierra húmeda y hojas podridas. Una tormenta se avecinaba, no la habitual llovizna tropical, sino algo más salvaje, como si el cielo mismo estuviera enfurecido. Luna levantó la cabeza, sus orejas erguidas captando el rumor distante de truenos, un gruñido bajo que reverberaba en sus huesos. Debía encontrar refugio. Con delicadeza, tomó a los cachorros uno por uno en su boca, sintiendo su peso tibio y frágil contra sus dientes, y los transportó hacia el río. Allí, en la orilla escarpada, conocía una cueva natural excavada por el agua en la roca, un hueco oscuro pero seco que había usado antes. El camino era traicionero, raíces que se enredaban en sus patas, insectos zumbando alrededor de su hocico, y el constante chapoteo del río que crecía en volumen. Mientras se acercaba al pueblo en su ruta, un olor humano la alertó, sudor infantil mezclado con miedo y una pizca de esperanza, como fruta fresca en medio de la podredumbre. Luna se detuvo, agazapada tras un matorral. Era un niño, no más de 10 años,
con la piel bronceada por el sol y ropa raída que olía a sal y tierra. Llevaba un paquete envuelto en hojas de banano, y sus ojos, grandes y oscuros, escaneaban el bosque con cautela. «Aquí, perrita», murmuró en voz baja, extendiendo el paquete. Luna vaciló, su instinto le gritaba que huyera, pero el hambre de sus cachorros era un tirón más fuerte. El niño dejó la comida, trozos de pescado seco y arroz en el suelo, y se alejó un paso, sus manos temblando ligeramente. Desde su perspectiva, Luna olfateaba no solo la comida, sino al niño mismo, un aroma de soledad, como si llevara el peso de un hogar roto. ¿Por qué ayudaba? Los humanos eran impredecibles, pero en ese momento, evocaba en ella una empatía inesperada, un eco de su propia vulnerabilidad materna. Se acercó con sigilo, comió rápidamente, y el niño sonrió, un gesto fugaz que iluminó su rostro. «Buena chica», susurró, antes de desaparecer por el sendero. Luna sintió una calidez extraña, no era confianza, pero sí un recordatorio de que no todos los humanos eran sombras. Con el estómago algo calmado, prosiguió hacia la cueva. El río ya susurraba con más fuerza, sus aguas lamiendo las orillas con avidez. Luna depositó a los cachorros en el interior oscuro, donde el suelo era arena fina y el aire olía a piedra húmeda y musgo. Se acurrucaron juntos, los pequeños cuerpos formando un nudo de calor contra el suyo. El curioso exploró un poco, olfateando las paredes, mientras el temeroso se pegaba a ella, gimiendo suavemente. Luna los lamió, transmitiendo calma en cada caricia de su lengua áspera. «Descansad, mis pequeños», parecía decir su instinto, un diálogo ancestral que fluía en el silencio. Fuera, el viento aullaba, trayendo gotas esporádicas que golpeaban las hojas como tambores lejanos, pero entonces, el río rugió. No era un murmullo, sino un bramido profundo que hizo vibrar la tierra. Luna levantó la cabeza, sus orejas captando el caos, rocas rodando, agua chocando con violencia. Una crecida repentina, alimentada por la tormenta upstream, arrastraba escombros y ramas, formando una barrera natural que bloqueaba la entrada de la cueva. El agua comenzó a filtrarse por las grietas, fría y implacable, lamiendo las patas de Luna. Un crujido ominoso resonó, como si la roca misma se quebrara bajo la presión. Los cachorros gimieron, y Luna sintió el pánico subir por su espina. ¿Cómo escaparían ahora? El agua irrumpió con una furia primordial, transformando la cueva en una tumba líquida que se llenaba inexorablemente. Luna sintió el frío punzante subir por sus patas, un entumecimiento que se extendía como veneno helado a través de su pelaje empapado. El sabor salado del miedo inundaba su boca, mezclado con el lodo terroso que salpicaba cada vez que intentaba moverse. Los gemidos de los cachorros resonaban como ecos amplificados en las paredes rocosas, un coro de pánico que reverberaba en su pecho y le apretaba el corazón. El curioso, con sus patitas aún inestables, intentaba trepar por su lomo, mientras el temeroso se acurrucaba contra ella, temblando con violencia. El hambriento lloriqueaba en busca de leche, y la soñadora, despertada abruptamente, emitía un aullido agudo que cortaba el aire como una cuchilla. Fuera, el río rugía como una bestia desatada, sus aguas turbulentas arrastrando ramas, piedras y trozos de vegetación que chocaban contra la entrada bloqueada, sellando su destino con un estruendo ensordecedor. Luna olfateó el aire saturado de humedad, captando el olor acre de la madera podrida y el hedor metálico de la tormenta que aún azotaba el bosque. No había tiempo para el pánico, su instinto maternal era un fuego que ardía más fuerte que el frío. Con un gruñido bajo, se lanzó contra la pared de lodo que había colapsado en la entrada, clavando sus garras en la tierra blanda. Excavaba con frenesí, sus músculos tensos bajo el pelaje, enviando chorros de barro que salpicaban a los cachorros. «Resistid», parecía susurrar su cuerpo en cada movimiento, un diálogo silencioso con sus crías que se transmitía en el roce de sus narices frías contra su vientre. Pero el lodo era traicionero, cada palada que removía provocaba un desmoronamiento mayor, y pronto una cascada de tierra húmeda cayó sobre ella, enterrando parcialmente su hocico. Tosió, escupiendo arena, y retrocedió jadeante. El agua ya les llegaba a las rodillas de los cachorros, fría como la muerte, y el nivel subía con una velocidad alarmante, lamiendo las paredes con avidez. En medio del caos, el temeroso resbaló. Sus patitas diminutas patinaron en el suelo inclinado, y con un chillido desgarrador, se deslizó hacia el borde donde el agua formaba un remolino voraz.
Luna reaccionó en un instante, saltando con una agilidad felina pese al agotamiento. Sus dientes se cerraron con delicadeza alrededor del pescuezo del cachorro, tirando de él hacia atrás justo cuando el agua lo rozaba. Pero el esfuerzo fue costoso. Al retroceder, su pata trasera derecha pisó una roca afilada oculta bajo el lodo, y un dolor lancinante le atravesó el miembro. Sangre caliente brotó, mezclándose con el agua turbia, y Luna cojeó, reprimiendo un aullido para no alarmar más a sus crías. El temeroso, ahora a salvo en sus brazos, lamía su herida instintivamente, un gesto de gratitud en su lenguaje primitivo. Luna lo depositó con nosotros, lamiéndolos a todos en un ritual de calma, su lengua áspera sobre sus pelajes mojados, transmitiendo calor y seguridad en medio del terror. No os dejaré, gruñía suavemente, un sonido gutural que vibraba en el aire, evocando la profundidad de una maternidad que trascendía palabras, un lazo que hacía que el lector sintiera el peso de su desesperación como propia. A pesar del dolor que palpitaba en su pata, Luna escaneó la cueva con sus ojos ámbar, adaptados a la penumbra. El techo era bajo, pero en una esquina, una repisa rocosa se elevaba por encima del nivel del agua, un saliente estrecho formado por erosión antigua. Era su única esperanza. Con inteligencia nacida de la supervivencia, guió a los cachorros uno por uno. Tomó al curioso en la boca, trepando con cuidado, sus garras arañando la piedra resbaladiza. El pequeño se agitaba, pero ella lo depositó con firmeza en la repisa, lamiéndolo para calmarlo. Luego vino el hambriento, pesado por su avidez constante, y la soñadora, que dormitaba incluso en el peligro. El temeroso fue el último. Luna lo empujó con el hocico, ignorando el fuego en su pata herida. Una vez arriba, se acurrucaron en el espacio angosto, un nudo de cuerpos tibios contra la roca fría. El agua seguía subiendo, pero por ahora, habían comprado tiempo. Luna jadeaba, su aliento caliente formando vaho en el aire húmedo, y olfateaba el exterior. El olor de la tormenta se intensificaba, pero también captaba ecos lejanos de voces humanas, queridas por el viento. A lo lejos, en el río embravecido, un grupo de pescadores luchaba contra la corriente en sus botes precarios. El agua les salpicaba los rostros curtidos, y el viento aullaba alrededor de sus redes empapadas. «Esta tormenta es peor que la del año pasado», gritó uno, un hombre fornido con barba espesa, aferrándose al remo. «El río se ha vuelto loco, como si quisiera tragarnos». Otro, más joven, respondió con un juramento: «Maldita sea, perdimos las redes». ¿Y si volvemos al pueblo? Pero entre ellos destacaba Mateo, un hombre de mediana edad con ojos hundidos por el insomnio y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Su bote era el más viejo, madera astillada por años de uso, y su voz era un murmullo ronco cuando hablaba. «No hay vuelta atrás ahora», dijo, remando con determinación mecánica. «Recuerden lo que pasó la última vez, el impensable que hice». Los otros lo miraron de reojo, sabiendo que se refería a un secreto personal que lo atormentaba. Años atrás, en una inundación similar, había salvado a un animal a costa de su propia familia, un acto que lo había marcado como un paria emocional en el pueblo. «No hables de eso, Mateo», replicó el fornido. «Solo trae mala suerte». Pero Mateo ignoró, sus pensamientos perdidos en el rugido del agua, un eco de su propio tormento interior. Luna, desde su refugio precario, captaba fragmentos de esas voces, distorsionadas por el viento, pero suficientes para avivar su desconfianza. Los humanos eran impredecibles, portadores de salvación o destrucción. Sin embargo, en ese momento, su foco era sus crías. Se acurrucó alrededor de ellos, su cuerpo formando un escudo contra el frío que se filtraba. Lamía sus orejas, gruñendo suavemente para transmitir paz. «Manteneos juntos, sentid mi calor», parecía decir en ese lenguaje no verbal, un intercambio que evocaba una empatía profunda por la fragilidad de la vida animal, haciendo que el lector sintiera el nudo en la garganta ante la imagen de una madre luchando contra lo inevitable. Los cachorros respondían con lametones tímidos, sus narices húmedas contra su pelaje, un diálogo de supervivencia que fortalecía su vínculo en la adversidad, pero el triunfo era efímero. El agua, implacable, alcanzó la repisa con un chapoteo ominoso, lamiendo el borde como una lengua hambrienta. Los cachorros se agitaron, y el curioso, siempre el más audaz, se asomó demasiado. Una ola repentina, impulsada por un desprendimiento upstream, lo arrastró hacia la corriente turbulenta. Su chillido cortó el aire como un relámpago. Luna no dudó,
saltó al agua con un impulso desesperado, sus músculos protestando por la pata herida. Nadó con fuerza, sus patas chapoteando contra la corriente, alcanzando al cachorro y tomándolo en la boca. Pero otra ola, más grande, la golpeó de lado, separándola del resto de la familia en la repisa. El agua la envolvió, arrastrándola hacia la oscuridad del río, mientras los gemidos de los cachorros se desvanecían en la distancia. La corriente la arrastraba como una garra invisible, girando su cuerpo en un torbellino de agua helada y espuma furiosa. Luna luchaba con todas sus fuerzas, sus patas chapoteando desesperadamente contra la superficie, mientras el curioso colgaba precariamente de su boca, su peso diminuto un ancla que amenazaba con hundirla. El rugido del río era un depredador vivo, un estruendo que vibraba en sus oídos y ahogaba cualquier otro sonido, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa batalla acuática. Olores intensos la asaltaban, el hedor de madera podrida flotando en fragmentos, el aroma metálico de la sangre de su pata herida diluyéndose en el agua, y un tufo ominoso de muerte inminente, como el de cadáveres ahogados que el río había reclamado antes. Cada bocanada de aire que lograba tomar era un triunfo efímero, salpicada de gotas que le ardían en los ojos ámbar, nublándole la visión. En la repisa de la cueva, los cachorros restantes se acurrucaban en un nudo tembloroso, solos por primera vez en su corta existencia. El temeroso lideraba los gemidos, su cuerpo menudo convulsionando con el frío que se filtraba desde la roca húmeda. El agua lamía el borde de su refugio, subiendo centímetro a centímetro, y el hambriento, con su instinto voraz, intentaba mamar del aire vacío, lloriqueando de frustración. La soñadora, la más tranquila, comenzaba a mostrar signos de debilidad, su respiración se volvía irregular, un calor febril emanando de su pelaje, como si la exposición al frío y la humedad hubiera encendido una llama interna destructiva. «Madre, ¿dónde estás?», parecía implorar el temeroso en sus aullidos agudos, un diálogo primitivo que resonaba en las paredes, evocando una soledad que apretaba el corazón del lector, recordando la fragilidad de vidas tan nuevas e indefensas. Luna emergió por un instante, escupiendo agua y aferrando al curioso con más fuerza. La corriente la impulsaba río abajo, hacia un tramo donde el cauce se estrechaba entre rocas afiladas como dientes de depredador. Evitaba las protuberancias con giros instintivos, su cuerpo golpeando contra ellas en roces dolorosos que abrían nuevas heridas en su flanco. El dolor en su pata trasera era un latido constante, pero lo ignoraba, impulsada por recuerdos que surgían como burbujas en su mente. Recordaba nacimientos pasados, una camada anterior, perdida en una sequía cruel, donde había lamido cuerpos inertes hasta que su lengua sangraba, un luto silencioso que la había endurecido. No esta vez, gruñía internamente, un monólogo feroz con su instinto maternal. Aquellos recuerdos evocaban lágrimas en el lector, al sentir la profundidad de su desesperación, una madre animal luchando no solo contra el agua, sino contra el eco de pérdidas que la perseguían como sombras acuáticas. Mientras tanto, en la repisa, el frío se intensificaba. El viento filtrado por las grietas traía olores de tormenta persistente, lluvia ácida y hojas descompuestas. El hambriento gateaba hacia el borde, atraído por un instinto equivocado, y el temeroso lo empujaba de vuelta con su hocico, un acto de hermandad instintiva. La soñadora tosía débilmente, su fiebre escalando, su pelaje caliente contrastando con el aire gélido. Hambre y frío los atenazaban, sus estómagos rugían como ecos lejanos del río, y se lamían mutuamente en un intento vano de consuelo, un diálogo táctil que transmitía: «Aguantad, ella volverá». La escena era un tapiz de vulnerabilidad, donde el lector podía oler el miedo en sus alientos, sentir el temblor en sus cuerpos, y oír los gemidos que se fundían con el rugido exterior, creando una empatía que dolía en el pecho. Luna nadaba contra la corriente, sus músculos ardiendo, buscando una orilla. El río se ensanchaba en un meandro, donde remolinos la giraban como una hoja en el viento. Evitaba una roca sumergida por instinto, pero otra la rozaba, abriendo un corte en su hombro que sangraba profusamente. El curioso, exhausto, colgaba inerte en su boca, su respiración superficial un recordatorio de lo precario de su salvación. En su mente, flashes de su propia juventud, abandonada bajo la lluvia, aprendiendo a cazar sola, un paralelismo con la soledad que ahora amenazaba a sus crías. Sobreviví entonces, sobreviviré ahora, se repetía, un mantra interno que fortalecía su resolución, evocando en el lector una admiración por su resiliencia animal, una fuerza que trascendía el lenguaje humano. De vuelta en la cueva, los cachorros enfrentaban un nuevo obstáculo, el hambre se volvía insoportable. El temeroso, el más alerta,
olfateaba el aire en busca de cualquier rastro de Luna, pero solo captaba el olor creciente de la fiebre de la soñadora, un aroma dulzón y enfermizo que lo alarmaba. Intentaba lamerla para bajarle la temperatura, pero el frío ambiental lo debilitaba a él también. El hambriento gemía con más fuerza, su cuerpo convulsionando, y juntos formaban un coro de desesperación que reverberaba, un sonido que parecía clamar al bosque entero. El lector podía visualizar la escena, la repisa iluminada tenuemente por grietas de luz tormenta, los pequeños cuerpos acurrucados como un nudo vivo, el agua subiendo como una amenaza inexorable, creando una tensión que hacía imposible apartar la mirada. A lo lejos, en su bote maltrecho, Mateo remaba contra la corriente, su rostro surcado por gotas de lluvia y sudor. El río lo zarandeaba, pero él persistía, sus manos callosas aferradas a los remos. Hablaba solo, su voz un murmullo ronco perdido en el estruendo, otra vez no como aquella vez. Recordaba su impensable pasado. En una inundación similar, años atrás, había rescatado a un perro callejero del agua, desviando su atención de su propio hijo, quien se ahogó en el caos. El secreto lo carcomía, un paralelismo cruel con la lucha de Luna, aunque él no lo supiera aún. Salvaba al animal, perdía al mío. ¿Qué clase de hombre hace eso?, se preguntaba, su monólogo interno un eco de culpa que humanizaba su figura solitaria, creando un puente emocional con la perra que luchaba río abajo. Luna avistó una rama flotante y se aferró a ella con las patas delanteras, usando su fuerza para estabilizarse. El curioso tosía agua, pero vivía. Sin embargo, el río no concedía treguas, corrientes subterráneas la arrastraban, y evitaba rocas con giros precisos, su pata herida un lastre que la ralentizaba. Recordaba el nacimiento de esta camada, bajo un cielo estrellado, lamiendo cada cachorro a la vida, un momento de pureza que contrastaba con este infierno acuático. Lágrimas imaginarias se mezclaban con el agua en su pelaje, evocando en el lector una empatía abrumadora por su maternidad rota, una desesperación que hacía que el pulso se acelerara. En la repisa, la fiebre de la soñadora empeoraba, su cuerpo ardía, y los otros la rodeaban, lamiéndola en un intento instintivo de curación. El temeroso aullaba con más fuerza, un lamento que cortaba el aire, mientras el agua rozaba sus colas. El hambriento, debilitado, se acurrucaba contra ella, transmitiendo calor mutuo en un diálogo de supervivencia que tocaba fibras profundas. Luna, exhausta, avistó una silueta en la distancia, un bote, un humano. Mateo luchando contra el río. Esperanza surgió en su pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, una rama suelta, arrastrada por la corriente, la golpeó en la cabeza con un crujido sordo. El mundo se volvió negro, se hundió bajo el agua, el curioso aún en su boca, mientras los aullidos desesperados de los cachorros en la cueva se perdían en la tormenta, dejando un suspense que clamaba por resolución. El agua la envolvió en una oscuridad absoluta, un vacío helado que le robaba el aliento y le nublaba los sentidos. Luna sintió el golpe de la rama como un trueno en su cráneo, un dolor sordo que se extendía por su cuerpo exhausto, pero su instinto se aferraba al curioso con dientes tenaces, negándose a soltar a su cría incluso en la caída. Burbujas escapaban de su hocico, y el río la zarandeaba como una marioneta rota, arrastrándola hacia profundidades donde el rugido se convertía en un zumbido opresivo. Olores diluidos la asaltaban, sangre propia mezclada con el hedor de algas putrefactas y tierra removida. En ese limbo acuático, flashes de sus cachorros restantes en la repisa la impulsaban a luchar, el temeroso temblando, la soñadora ardiendo en fiebre, el hambriento gimiendo de vacío. No os dejaré, resonaba en su mente, un juramento silencioso que la hacía patalear con renovada furia, emergiendo a la superficie con un jadeo ahogado. Mateo, en su bote maltrecho, luchaba contra la corriente con remadas mecánicas, sus músculos tensos bajo la camisa empapada que olía a sal y sudor acumulado. Era un viudo de 50 años, con el rostro marcado por arrugas profundas como surcos en la tierra seca, y ojos grises que reflejaban un vacío perpetuo. La pérdida de su hijo, años atrás en una inundación idéntica, lo había convertido en un ermitaño del río, pescaba solo, hablaba poco en el pueblo, y cargaba con un secreto que lo carcomía como el óxido en su embarcación. Aquel, impensable, acto salvar a un perro callejero mientras su niño se ahogaba en el caos lo había aislado emocionalmente, un muro de culpa que lo mantenía alejado de cualquier vínculo. No más riesgos, se repetía en las noches insomnes, pero el río, caprichoso, lo ponía a prueba una vez más. El viento aullaba alrededor de su bote, salpicando gotas que le picaban en la piel como acusaciones, y en la distancia,
divisó una forma oscura luchando en el agua, una perra con un cachorro en la boca, sus ojos ámbar suplicando sin palabras. El corazón de Mateo dio un vuelco, un eco de su trauma que le apretaba el pecho. Vio en Luna no solo un animal, sino un espejo de su propia desesperación pasada, una madre luchando por su cría en un mundo implacable. No otra vez, murmuró para sí, su voz ronca perdida en el estruendo. Pero algo se rompió en su aislamiento, el impensable resurgía, impulsándolo a actuar. Con manos temblorosas por el frío y la adrenalina, desplegó su red de pesca, un tejido desgastado que olía a escamas secas y algas. La lanzó con precisión, un arco que cortó el aire lluvioso, envolviendo a Luna en un abrazo improvisado. La perra, exhausta y desconfiada, sintió el roce áspero contra su pelaje y reaccionó instintivamente, mordió la red con ferocidad, sus dientes clavándose en el hilo, un gruñido gutural escapando de su garganta. El dolor en su cabeza palpitaba, y el miedo a los humanos grabado en su memoria como una cicatriz la hacía forcejear, salpicando agua en todas direcciones. Mateo tiró con cuidado, sus brazos ardiendo por el esfuerzo, susurrando palabras calmantes en español que vibraban en el aire como un bálsamo. Tranquila, chica, no te haré daño, ven, déjame ayudarte. Para Luna, aquellas vibraciones eran un zumbido reconfortante, no palabras, sino un tono bajo que recordaba el ronroneo de un trueno lejano, calmando su pánico instintivo. El curioso, aún en su boca, gimió débilmente, y eso la hizo vacilar. El agotamiento ganaba terreno, y el calor distante de las manos humanas prometía una pausa en la lucha. Mateo remaba hacia atrás, guiando la red hacia la orilla, su bote balanceándose peligrosamente en las olas. Eso es, buena chica, no luches, continuaba, su voz entrecortada por el jadeo, un diálogo unilateral que revelaba su propia vulnerabilidad, un hombre roto hablando a un animal como si fuera su redención. Flashbacks asaltaban a Mateo mientras tiraba, recordaba aquella noche fatal, el río rugiendo como ahora, su hijo gritando en la oscuridad. Había visto al perro ahogándose, un animal callejero como Luna, y en un impulso impensable, lo había rescatado primero, desviando su atención por segundos fatales. El niño se había ido con la corriente, dejando a Mateo con un vacío que ninguna pesca podía llenar. Lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, evocando una empatía profunda en el lector, un hombre atormentado conectando con una perra que, sin saberlo, representaba su oportunidad de enmendar. Luna, sintiendo la tensión en la red aflojar, dejó de morder, su cuerpo, magullado y sangrante, se rindió al tirón, llegando a la orilla exhausta. Mateo saltó al agua somera, sus botas hundiéndose en el lodo, y la arrastró con gentileza, sus manos calientes contra el pelaje empapado de Luna, un contraste sensorial que la hizo tiritar. El calor humano era extraño, pero reconfortante, olía a humo de leña y soledad, un aroma que no amenazaba, sino que envolvía. Luna depositó al curioso en la arena húmeda, lamiéndolo con urgencia para revivirlo, su lengua áspera sobre el pelaje frío, transmitiendo vida en cada caricia. El cachorro tosió agua, sus ojos abriéndose con debilidad, y Luna gruñó suavemente, un diálogo de alivio que decía: estás a salvo, mi valiente. Mateo observaba, arrodillado, su respiración agitada. Extendió una mano tentativa, y Luna retrocedió instintivamente, mostrando dientes, pero no mordió. Algo en su mirada gris la detenía, un eco de vulnerabilidad mutua. Eres fuerte, ¿eh? Como yo en mis peores días, murmuró Mateo, sacando un trapo de su bolsillo para envolver al cachorro, un gesto que rompía su aislamiento emocional. La escena era un triunfo inesperado. Luna aceptando la ayuda, su cuerpo colapsando en la orilla, exhausta pero viva, el calor de las manos humanas contra su pelaje, un puente sensorial que evocaba empatía, haciendo que el lector sintiera el peso de su confianza naciente, pero el río no concedía pausas. Mateo levantó la vista, sus oídos captando aullidos lejanos, los gemidos desesperados de los cachorros restantes en la cueva, queridos por el viento como un lamento espectral. El temeroso, el hambriento y la soñadora clamaban, su soledad amplificada por la fiebre y el hambre. Luna levantó la cabeza, sus orejas erguidas, un gruñido de urgencia escapando de su garganta. Mateo frunció el ceño, comprendiendo: hay más, tus crías. Pero antes de que pudieran moverse, una nueva ola se formó upstream, un muro de agua rugiente que amenazaba con arrastrarlos a todos de vuelta al abismo, forzando una decisión rápida en medio del caos. La ola se cernía sobre ellos como una bestia enfurecida, un muro de agua espumosa que rugía con la promesa de destrucción.
Mateo reaccionó con instinto forjado en años de batallas contra el río, agarró a Luna por el pescuezo con una mano firme pero gentil, y con la otra levantó al curioso, metiéndolos de un tirón en el bote. El casco de madera crujió bajo el peso repentino, y Mateo remó con toda su fuerza, sus músculos hinchados por la adrenalina, alejándose de la orilla justo cuando la ola chocaba contra la arena, salpicando lodo y escombros que golpeaban el costado del bote como metralla. Luna jadeaba, su pelaje empapado pegado al cuerpo, y el curioso se acurrucaba contra ella, temblando. El olor del miedo aún impregnaba el aire, mezclado con el aroma salobre del río y el sudor humano de Mateo. «Aguanta, chica, vamos por los tuyos», murmuró él, su voz ronca cortando el estruendo, un diálogo que Luna captaba no en palabras, sino en el tono reconfortante, como un gruñido bajo de un compañero de manada. El rescate colectivo comenzaba en ese momento precario. Mateo maniobró el bote río arriba, contra la corriente que aún luchaba por arrastrarlos, pero el agua había amainado lo suficiente para permitir el avance. Luna, con su olfato infalible, se erguía en la proa, su nariz húmeda escaneando el aire saturado de olores, el hedor de la tormenta menguante, el aroma terroso de la cueva lejana, y los ecos débiles de sus cachorros gemidos que llevaban un matiz de hambre y fiebre. Ella guiaba con movimientos sutiles, un ladrido corto cuando Mateo desviaba el rumbo, un giro de cabeza para indicar la dirección correcta. Mateo, comprendiendo su inteligencia instintiva, ajustaba los remos en consecuencia, improvisando un sistema de navegación compartida. «¿Eres lista, eh? Te llamaré Luna, por esa mirada tuya que brilla en la oscuridad», dijo él, nombrándola en voz alta por primera vez, su tono cálido evocando una conexión que trascendía especies. Luna lo miró fijamente, sus ojos ámbar transmitiendo gratitud en un parpadeo prolongado, un diálogo no verbal que decía: «Confío en ti». Por ahora, la noche caía como un velo pesado, tiñendo el río de sombras profundas donde el agua susurraba secretos ominosos. El bosque ribereño se volvía un laberinto de sonidos, hojas agitadas por el viento residual, el chapoteo distante de peces saltando, y ahora, algo más siniestro, el aleteo de alas nocturnas y el crujido de ramas bajo patas sigilosas. Depredadores atraídos por el caos de la inundación acechaban, zorros hambrientos, sus ojos amarillos brillando en la penumbra como ascuas. Uno surgió de la orilla, atraído por el olor a sangre de las heridas de Luna, su pelaje rojizo confundido con las raíces expuestas. Saltó hacia el bote con un gruñido feroz, sus garras arañando la madera. Luna se lanzó al ataque con una ferocidad maternal explosiva, sus dientes clavándose en el hocico del zorro, un torbellino de pelaje y sangre que salpicaba el agua. Mateo golpeó al animal con el remo, un tut sordo que lo envió de vuelta a la orilla, pero otro zorro apareció, y luego un tercero, atraídos por el tumulto. Luna defendía con bravura, cojeando por su pata herida pero ignorando el dolor, mordía y gruñía, protegiendo al curioso acurrucado bajo su cuerpo. «Fuera, bestias. Déjenla en paz», gritaba Mateo, su voz un rugido que se unía al de ella, un diálogo fluido donde sus acciones se entrelazaban, él remando para alejarse, ella atacando para ganar tiempo. En medio del caos, Luna sintió un olor alarmante, el de la infección en una de sus heridas, pero peor aún, un matiz similar emanando del curioso. El cachorro, exhausto por el rescate, revelaba ahora una sorpresa cruel, una herida en su flanco, abierta por el roce con rocas durante la corriente, que supuraba un pus amarillento con un hedor dulzón y enfermizo. La infección se había instalado rápidamente en su cuerpo menudo, haciendo que su temperatura subiera como una llama interna. Luna lo lamió con urgencia, su lengua áspera intentando limpiar la herida, transmitiendo un diálogo de preocupación maternal, gemidos suaves que decían: «Resiste, mi pequeño». Mateo notó el cambio, sus ojos ensanchándose al ver el pus. «Maldición, está infectado, aguanta, Luna, lo curaremos», murmuró, su voz temblando con empatía, añadiendo una urgencia emocional que apretaba el pecho del lector. Un cachorro vulnerable, una madre desesperada, un humano redimiéndose en el acto. Continuaron río arriba, el bote improvisado reforzado con ramas que Mateo ató rápidamente surcando el agua con crujidos protestantes. Luna guiaba con precisión olfativa, detectando el aroma único de la cueva, piedra húmeda, musgo y el olor colectivo de sus crías, ahora teñido de debilidad. Mateo hablaba con ella constantemente, un flujo de palabras que fortalecía su vínculo. «Luna, buena chica, sin ti, no encontraríamos el camino. Eres como una estrella en esta oscuridad». Ella respondía con miradas intensas, un parpadeo que transmitía confianza,
un diálogo silencioso donde sus ojos decían, sigue, humano, por ellos. El bosque se cerraba alrededor, árboles como centinelas oscuros, y el aire se cargaba con olores de vida nocturna, el almizcle de ciervos huyendo, el picor de insectos zumbando. Otro obstáculo surgió, un remolino repentino en el río, un vórtice causado por escombros sumergidos, que amenazaba con volcar el bote. Mateo remó con furia, sudando profusamente, mientras Luna se equilibraba en la proa, ladrando para alertar. Juntos lo superaron, un triunfo que unía sus esfuerzos en una sinfonía de supervivencia. La urgencia por el curioso infectado crecía, su respiración se volvía jadeante, un calor febril emanando de su cuerpo que Luna sentía contra su pelaje. Recordaba camadas pasadas, pérdidas que la habían marcado, evocando en el lector una empatía abrumadora por su resiliencia. Mateo, sintiendo la gravedad, improvisó un vendaje con su camisa rasgada, envolviendo la herida del cachorro con manos temblorosas. No lo perderemos, Luna, no como yo perdí al mío, confesó en voz baja, su secreto saliendo a flote en ese momento vulnerable, un paralelismo que profundizaba la conexión emocional. Finalmente, avistaron la cueva, un hueco oscuro en la orilla escarpada, donde el agua aún lamía los bordes con avidez. Los aullidos de los cachorros restantes se oían claramente ahora, el temeroso liderando con lamentos agudos, el hambriento gimiendo de hambre, la soñadora débil por su propia fiebre. Luna ladró con excitación, saltando del bote antes de que encallara, cojeando hacia la entrada bloqueada. Mateo la siguió, llevando al curioso en brazos. Juntos excavaron el lodo y escombros que sellaban la entrada, Luna con sus garras, Mateo con sus manos y el remo. El aire interior olía a humedad y miedo acumulado, pero también a vida. Los cachorros en la repisa, acurrucados y débiles, respondieron con gemidos de reconocimiento, pero justo cuando entraban, un crujido ominoso resonó en la cueva. El techo, debilitado por la inundación, se derrumbó parcialmente en una cascada de rocas y tierra, sepultando al temeroso bajo un montón de escombros. Su aullido se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor que helaba la sangre, mientras Luna y Mateo miraban horrorizados, el suspense colgando como una amenaza inminente. El polvo se asentó lentamente en la cueva, como una niebla espesa que olía a tierra removida y piedra rota. Luna se lanzó hacia el montón de escombros con un aullido desgarrador, sus garras arañando la roca con frenesí, ignorando el dolor lancinante en su pata herida. El temeroso había desaparecido bajo la avalancha, y solo un gemido ahogado, apenas audible, salía de entre las grietas. Mateo dejó caer el remo y se arrodilló junto a ella, sus manos callosas excavando con urgencia, apartando piedras que rodaban con tud pesados. «Aguanta, pequeño. Lo sacaremos», gritaba, su voz temblando por primera vez desde que la había conocido. Luna lo miraba de reojo mientras cavaba, captando el olor a sudor y miedo humano, idéntico al suyo propio. Juntos formaban un equipo desesperado, ella olfateando para localizar el punto exacto donde el aroma del temeroso era más fuerte, él removiendo las rocas más grandes con fuerza bruta. Minutos que parecieron horas transcurrieron hasta que una patita diminuta asomó entre el lodo. Mateo la tomó con cuidado y tiró suavemente, liberando al cachorro cubierto de polvo y tierra, pero vivo. El temeroso tosió débilmente, y Luna lo lamió con avidez, transmitiendo calor y alivio en cada caricia de su lengua áspera. Con los 4 cachorros reunidos, el curioso infectado, la soñadora febril, el hambriento debilitado y el temeroso magullado, Mateo tomó una decisión rápida. No pueden quedarse aquí. El techo puede caer otra vez, murmuró, más para sí mismo que para Luna. La cargó con cuidado en sus brazos junto a los pequeños, sintiendo el peso de sus cuerpos temblorosos contra su pecho. Luna se tensó al principio, desconfiada como siempre ante el contacto humano prolongado, pero el olor de Mateo, sal, humo y ahora una nota de determinación la calmó. Salió de la cueva cojeando, guiándolos hacia el bote, y remó con fuerza hacia su cabaña remota, un refugio de madera astillada oculto entre manglares al borde del bosque. El viaje fue silencioso salvo por los gemidos de los cachorros y el chapoteo constante de los remos. La noche era profunda, el cielo despejado por fin, salpicado de estrellas que reflejaban en el agua ahora tranquila. La cabaña olía a leña vieja, pescado ahumado y hierbas secas colgadas del techo. Mateo encendió el fuego en una chimenea de piedra, y el crepitar de las llamas llenó el espacio con un calor que se filtraba hasta los huesos. Luna entró con cautela, sus orejas erguidas captando cada sonido nuevo, el crujido de la madera bajo las botas de Mateo,
el burbujeo de una olla en el fogón, el tic-tac de un reloj oxidado en la pared. Los cachorros, exhaustos, se acurrucaron en una manta raída que Mateo extendió junto al fuego. Luna se tumbó alrededor de ellos formando un círculo protector, lamiendo sus heridas una por una. Su propia pata herida palpitaba, pero algo extraordinario ocurrió. Usando su instinto ancestral, buscó entre las hierbas que Mateo tenía secas en un rincón romero, llantén y otras que olfateaba como curativas y las masticó hasta formar una pasta que aplicó sobre su herida con la lengua. El alivio fue lento pero real, un triunfo inesperado de su sabiduría animal que Mateo observó con asombro. «Eres una curandera, Luna», susurró, sonriendo por primera vez en años, una expresión que suavizaba sus arrugas y revelaba al hombre que había sido antes del dolor. Mateo compartió su comida, pescado fresco asado en las brasas, arroz cocido y trozos de yuca que desprendían un aroma dulce y terroso. Los cachorros devoraron con avidez, el hambriento liderando con gruñidos de satisfacción, mientras Luna comía más despacio, vigilante. El calor del fuego secaba sus pelajes, y el crepitar se mezclaba con sus respiraciones sincronizadas, creando una paz frágil que contrastaba con el caos vivido. En ese espacio reducido, el vínculo se fortalecía. Mateo se sentó en el suelo junto a ellos, extendiendo una mano que Luna olfateó antes de permitir que rozara su cabeza. Era la primera vez que un humano la tocaba sin que ella retrocediera, el calor de su palma era reconfortante, como el sol filtrado entre los árboles. Los cachorros, curiosos, gatearon hacia él, el curioso olfateando sus botas, la soñadora apoyando su cabecita caliente en su pierna. En la quietud de la noche, los diálogos internos de Luna surgían como ecos ancestrales. ¿Puedo confiar en este humano?, se preguntaba mientras lo observaba preparar una infusión de hierbas para bajar la fiebre de los cachorros. Recordaba abandonos pasados, manos que golpeaban en lugar de curar, pero también el niño que le había dejado comida días atrás, y ahora este hombre que arriesgaba todo por ellos. Su desconfianza se erosionaba lentamente, como la orilla bajo el río calmado. Mateo, por su parte, hablaba en voz baja mientras aplicaba la pasta de hierbas en la herida infectada del curioso. «Hace años tuve un perro, un callejero como tú, Luna. Lo encontré herido en la orilla. Aquella noche de la gran inundación, vi cómo el agua se lo llevaba, y yo elegí salvar a mi hijo primero. Pero el río se llevó a los dos». Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla curtida. «Abandoné al perro por salvar al niño, y perdí al niño de todos modos. Desde entonces, juré no volver a acercarme a ningún animal. Pero tú y tus crías me obligasteis a romper ese juramento. Tal vez esta sea mi redención». Luna lo escuchaba, captando no las palabras, sino la vibración de dolor y arrepentimiento en su tono. Se acercó más, apoyando su hocico en la rodilla de Mateo, un gesto de consuelo instintivo que lo hizo sollozar en silencio. Era un diálogo profundo sin necesidad de idioma, el humano confesando su secreto más oscuro, la perra ofreciendo perdón a través del contacto. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera, y los cachorros dormían plácidamente por primera vez en días, sus respiraciones formando un ritmo sereno. Luna cerró los ojos, sintiendo el calor colectivo, pero su olfato permanecía alerta. Algo en el aire exterior cambió, un olor nuevo, humano pero hostil, mezclado con humo de cigarro barato y metal de armas. Voces lejanas llegaron con el viento nocturno, hombres del pueblo hablando de rumores sobre una perra valiosa y sus crías vistas durante la inundación. Mateo también lo oyó. Se levantó lentamente, acercándose a la ventana empañada. En la penumbra del bosque, luces de linternas parpadeaban entre los árboles, acercándose. Eran cazadores furtivos, atraídos por la escasez tras la tormenta y por historias exageradas de una perra salvaje con camada, que podría venderse bien en el mercado negro o usarse para peleas. «Malditos», murmuró Mateo, su rostro endureciéndose. Luna se puso en pie de inmediato, un gruñido bajo saliendo de su garganta, sus orejas erguidas hacia la amenaza. Los cachorros se agitaron en sueños, y el fuego proyectaba sombras alargadas que parecían advertir del peligro inminente. Las linternas se acercaban más, voces roncas discutiendo: «Si la encontramos, nos hacemos ricos, una camada así vale oro». Luna miró a Mateo, sus ojos ámbar brillando con determinación feroz, lista para defender lo suyo una vez más, mientras el corazón del lector latía acelerado ante la nueva amenaza que acechaba en la oscuridad. La niebla se arrastraba por el bosque como un velo fantasmal,
envolviendo los manglares en un abrazo húmedo y frío que amortiguaba los sonidos y difuminaba los contornos. Dentro de la cabaña, el fuego había bajado a brasas que parpadeaban con luz rojiza, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de madera. Luna estaba completamente despierta, sus orejas girando como radares captando cada crujido exterior. El olor de los cazadores era ahora inconfundible, tabaco rancio, sudor alcohólico, cuero curtido y, sobre todo, el hedor metálico de armas oxidadas. Eran 3 hombres del pueblo, conocidos por cazar no solo animales salvajes, sino cualquier cosa que pudiera venderse en el mercado clandestino. La inundación había arrasado cultivos y redes de pesca, la escasez los volvía audaces, y los rumores de una perra con una camada fuerte y sana habían corrido como pólvora entre las cantinas. Mateo se acercó a la puerta con pasos silenciosos, su rostro endurecido por la luz mortecina. Tomó un rifle viejo que colgaba sobre la chimenea, lo cargó con manos que no temblaban, pero Luna captó el olor sutil del miedo humano mezclado con resolución. Ella se puso en pie, colocándose entre los cachorros y la puerta, su pelaje erizado y un gruñido bajo vibrando en su pecho. Los pequeños, sintiendo la tensión, se acurrucaron más juntos, el curioso olfateaba el aire con curiosidad temerosa, la soñadora gemía por su fiebre persistente, el hambriento buscaba el vientre de Luna, y el temeroso se pegaba a su flanco como si quisiera desaparecer dentro de ella. «Quedaos aquí, Luna. Yo hablaré con ellos», susurró Mateo, pero su tono no admitía discusión. Abrió la puerta apenas una rendija, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo que hizo danzar las brasas. Afuera, las linternas se movían entre los árboles como ojos depredadores. «Mateo. Sabemos que estás ahí, viejo. Oímos los ladridos. Solo queremos ver a la perra y sus crías», gritó una voz ronca, la de Ramón, el líder de los cazadores, un hombre corpulento con bigote espeso y cicatrices de peleas de gallos. Los otros 2 rieron con sorna, sus botas chapoteando en el lodo. Luna no esperó. El instinto la empujó a actuar antes que el peligro se acercara más. Con un movimiento rápido, tomó al temeroso por el pescuezo y salió por una ventana trasera entreabierta que Mateo usaba para ventilar el humo. Los cachorros la siguieron gateando, impulsados por su ejemplo, primero el curioso, luego el hambriento, y finalmente la soñadora, cuya fiebre la hacía tambalearse. La niebla los envolvió de inmediato, un manto espeso que olía a hojas podridas y tierra empapada. Luna guiaba con el olfato, alejándose de las luces y las voces, adentrándose en el bosque donde los manglares daban paso a un claro cubierto de helechos altos. El suelo era traicionero, raíces que se enredaban en las patas, charcos ocultos que salpicaban frío, y el constante goteo de agua de las hojas superiores. Cada paso era una lucha para los cachorros, especialmente para la soñadora, que jadeaba con esfuerzo. Detrás, las voces de los cazadores se alzaron en maldiciones cuando descubrieron la cabaña vacía. Se escaparon. El viejo los ayudó. Busquemos, no pueden haber ido lejos con crías tan pequeñas. Las linternas barrieron el bosque, iluminando troncos retorcidos y creando sombras que parecían monstruos. Luna aceleró, su pata herida protestando con punzadas agudas, pero el miedo por sus pequeños era más fuerte. La niebla jugaba a su favor, difuminando sus siluetas y amortiguando los gemidos de los cachorros. Sin embargo, en un giro cruel del destino, la soñadora tropezó con una raíz oculta y rodó hacia un charco profundo, su cuerpo febril hundiéndose en el agua lodosa antes de que Luna pudiera reaccionar. El chillido de la cachorra se perdió en la niebla, y cuando Luna se giró desesperada, la niebla ya la había tragado. El pánico la invadió como un latigazo, uno de sus pequeños, perdido en esa blancura espesa donde los olores se confundían y los sonidos se distorsionaban. Luna retrocedió frenética, olfateando el suelo húmedo en busca del aroma dulce y enfermizo de la soñadora. Los otros 3 cachorros se quedaron quietos detrás de ella, el temeroso gimiendo bajito, el hambriento temblando de frío, el curioso mirando alrededor con ojos muy abiertos. Minutos interminables pasaron hasta que Luna captó un rastro débil, un olor a fiebre y miedo que se alejaba hacia un grupo de helechos altos. Corrió cojeando, guiando a los demás, y allí la encontró, la soñadora acurrucada contra la base de un árbol, temblando violentamente, sus ojos vidriosos por la fiebre. Luna la lamió con urgencia, transmitiendo calor corporal, y la pequeña respondió con un lametón débil, un diálogo silencioso que decía: «Madre, tenía tanto miedo». El alivio inundó a Luna como una ola cálida, lo había encontrado,
su camada estaba completa de nuevo. El lector sentía el nudo en la garganta ante esa reunión, la empatía por una madre que, a pesar de todo, recuperaba a su cría perdida en la adversidad. Mientras tanto, Mateo enfrentaba a los cazadores frente a la cabaña. Las linternas lo cegaban, pero él mantenía el rifle bajo, sin apuntar. «No hay nada aquí, Ramón. Volved a vuestras casas», dijo con voz firme. Ramón escupió al suelo. «No nos mientas, viejo. Todos en el pueblo saben que recogiste algo del río. Una perra buena con crías vale dinero. Comparte y no habrá problemas». Los otros dos avanzaron, uno con una escopeta, el otro con un machete brillando bajo la luz. Mateo sintió el peso de su pasado, años de aislamiento, de culpa por no haber salvado a todos. Pero ahora, con Luna y los cachorros en peligro, algo se encendió en él. «No tocaréis a esa familia», respondió, levantando el rifle por primera vez. «Hace años perdí a mi hijo por intentar salvar a todos. No cometeré el mismo error dejando que os llevéis a los únicos que me han hecho sentir vivo de nuevo». Ramón rió con desprecio. ¿El viejo loco hablando de su hijo ahogado? Eso fue hace una eternidad. Las cosas cambian, Mateo. La gente necesita comer. Pero las palabras de Mateo, la confesión pública de su impensable pasado, el acto que lo había marcado como cobarde ante algunos, hicieron dudar a los otros dos. Uno bajó ligeramente el machete, recordando rumores antiguos. La tensión flotaba en el aire húmedo, las linternas temblando en manos nerviosas. En el bosque, Luna escuchaba las voces lejanas, captando la confrontación a través del viento. Decidió regresar con cautela, rodeando el claro para evaluar el peligro. Los cachorros la seguían en fila, más fuertes por el descanso en la cabaña, sus patitas pisando con decisión. Cuando llegaron al borde del claro frente a la cabaña, Luna vio la escena, Mateo enfrentando a los tres hombres, su postura firme pero vulnerable. Los cazadores discutían entre sí ahora, la revelación de Mateo sembrando discordia. «Tal vez el viejo tiene razón, no vale la pena meterse en problemas por unos perros», murmuró uno. Ramón gruñó, pero retrocedió un paso. De repente, un disparo accidental retumbó en la noche. Ramón, nervioso por la discusión, había apretado el gatillo de su escopeta al gesticular, y la bala rozó el hombro de Mateo, abriendo una herida que brotó sangre caliente. Mateo cayó de rodillas con un gemido ahogado, el rifle resbalando de sus manos. Los cazadores se miraron horrorizados. El disparo no había sido intencional, pero ahora era un delito. «Maldición, Ramón. Nos meterás a todos en prisión», gritó uno, y los tres huyeron despavoridos hacia la niebla, sus linternas balanceándose como locas hasta desaparecer. Luna salió de la sombra con un ladrido feroz, corriendo hacia Mateo. Los cachorros la siguieron, y ella se detuvo junto al hombre herido, olfateando la sangre con alarma. Mateo jadeaba, presionando la herida con la mano, su rostro pálido bajo la luna que asomaba entre las nubes. «Luna, huye, llévate a los pequeños», murmuró débilmente. Pero Luna no se movió. En sus ojos ámbar brillaba una decisión clara: no lo abandonaría. Huir con sus crías a la seguridad del bosque, o quedarse a ayudar al humano que lo había arriesgado todo por ellos. El viento soplaba frío, llevando el olor metálico de la sangre, mientras la noche parecía contener la respiración ante la elección inminente. La sangre de Mateo se extendía por el suelo lodoso como un río oscuro, caliente al principio, luego enfriándose rápidamente bajo la niebla que aún flotaba entre los manglares. Él estaba de rodillas, la mano presionando el hombro herido, el rostro pálido como la luna que asomaba entre las nubes rotas. El dolor era un fuego que le quemaba el brazo entero, pero más intenso era el miedo en sus ojos grises, miedo a morir solo, miedo a que Luna y los cachorros quedaran desprotegidos. «Huye, Luna, llévate a los pequeños al bosque profundo, no mires atrás», murmuró con voz entrecortada, las palabras saliendo en jadeos mientras la sangre se filtraba entre sus dedos, pero Luna no huyó. Se quedó inmóvil un instante, sus ojos ámbar clavados en él, captando el olor metálico y cálido de la herida, mezclado con el sudor del miedo humano. En su mente instintiva surgió un torbellino de imágenes, el abandono de su propia camada pasada, el niño que le había dado comida, y ahora este hombre que había arriesgado todo por ella. No era solo gratitud, era un vínculo forjado en el fuego de la adversidad, un lazo que trascendía especies.
con un gruñido decidido, se acercó y tomó la manga de la camisa de Mateo entre los dientes, tirando suavemente hacia la cabaña. Los cachorros, confusos pero obedientes, la rodearon, el curioso olfateando la sangre con curiosidad temerosa, el hambriento gimiendo bajito, la soñadora apoyándose en sus patas aún débiles, y el temeroso pegado a su madre como una sombra. Mateo intentó resistir al principio. «No, déjame aquí, soy una carga», susurró, pero la fuerza de Luna era sorprendente. Usando su cuerpo como palanca, lo empujó y tiró hasta que él, debilitado por la pérdida de sangre, cedió y se dejó arrastrar. Luna lo guiaba paso a paso, su hocico rozando su pierna para mantenerlo en pie, mientras los cachorros ayudaban a su manera, el curioso empujando con su cabecita contra la bota de Mateo, el hambriento mordisqueando suavemente el dobladillo del pantalón como para animarlo. Era un espectáculo conmovedor, una familia improvisada luchando unida, donde los más pequeños mostraban un crecimiento inesperado, pasando de vulnerables a colaboradores en la supervivencia. El lector sentía el peso emocional de esa escena, el triunfo de ver cómo los cachorros, fortalecidos por los días en la cabaña, contribuían con su fuerza diminuta pero decidida. Dentro de la cabaña, Mateo se derrumbó junto al fuego agonizante. Luna no perdió tiempo. Su olfato la guió hacia las hierbas secas que colgaban del techo, llantén para detener la hemorragia, romero para desinfectar, y hojas de guayaba que masticó hasta formar una pasta amarga y pegajosa. Con la lengua y el hocico, aplicó la mezcla sobre la herida abierta, ignorando el gemido de dolor de Mateo. Él la observaba con ojos vidriosos, delirante por la fiebre que empezaba a subirle. Eres como una madre para todos nosotros», murmuró, su voz confundiéndose con el delirio. En su mente febril, Luna se superponía con recuerdos de su esposa perdida y de su hijo. «Papá, no me dejes», parecía oír el eco del niño ahogado, y extendía la mano hacia Luna como si ella fuera ese pequeño regresado del río. «No te vayas, quédate conmigo», susurraba, acariciando el pelaje de la perra con dedos temblorosos. Luna respondía lamiéndole la mano, un diálogo delirante donde el humano la trataba como al hijo perdido, y ella ofrecía consuelo instintivo, su calor corporal un ancla en la tormenta de su mente. La infección en la herida de Mateo avanzaba rápido, como en los cachorros días atrás. Su piel ardía, el olor dulzón y podrido de la pus empezaba a emanar, y sudaba profusamente pese al frío de la noche. Luna no descansaba, salía brevemente al exterior, cojeando bajo la luna, olfateando el bosque húmedo hasta encontrar raíces frescas y cortezas específicas que masticaba y traía de vuelta. Los cachorros, ahora más alertas, la acompañaban en cortos tramos, aprendiendo de ella, el curioso imitando sus movimientos de excavación, la soñadora descansando pero observando con ojos brillantes. Cada vez que Luna regresaba, aplicaba nuevas cataplasmas, lamiendo la herida para limpiarla, su lengua áspera actuando como un bálsamo natural. Mateo, en sus momentos de lucidez, lloraba en silencio. «Me salvaste, después de todo lo que hice», confesaba, recordando su secreto una vez más. «Aquel perro, lo dejé por mi hijo, y perdí a los dos. Pero tú no me abandonas». En una pausa entre la fiebre, Mateo miró a Luna con claridad repentina. «El río, todo esto empezó por el río. Los humanos talamos los manglares río arriba para hacer carbón y plantar más. Por eso la inundación fue tan fuerte, por eso la trampa se formó». Era una revelación sorprendente, una capa ambiental que añadía profundidad a su tragedia compartida, no solo el destino caprichoso, sino la mano humana destruyendo el equilibrio natural, causando la crecida que casi los mata a todos. Luna no entendía las palabras, pero captaba la tristeza en su tono, el olor a culpa renovada. Se acurrucó más cerca, su cuerpo caliente contra el de él, transmitiendo un mensaje silencioso: el pasado no define, la elección de ahora sí. Los días siguientes fueron una batalla constante. La fiebre de Mateo subía y bajaba como las mareas, y Luna apenas dormía, vigilando la puerta por si los cazadores regresaban. Los cachorros crecían visiblemente, sus patas se fortalecían, sus pelajes se esponjaban con la comida regular que Luna cazaba en salidas cortas: ratones, lagartijas, frutas caídas. El hambriento ya no gemía de vacío constante, la soñadora corría pequeños tramos sin tambalearse, el temeroso exploraba con más valor, y el curioso lideraba juegos que aliviaban la tensión. Ellos también ayudaban, traían ramitas para el fuego, lamían la herida de Mateo cuando Luna descansaba brevemente. Era un triunfo colectivo, una familia reconstruida desde las cenizas de la tragedia.
pero la paz era ilusoria. Al cuarto amanecer, Luna levantó la cabeza bruscamente. Su olfato captó de nuevo el olor de los cazadores, más fuertes ahora, acompañados de más hombres. Habían regresado con refuerzos 5 en total, atraídos por el orgullo herido de Ramón y por la promesa de recompensa en el pueblo. Voces lejanas llegaban con el viento, esta vez no habrá errores. El viejo está herido, la perra no podrá huir con la camada. Se acercaban sigilosamente, linternas apagadas para sorprender, rodeando la cabaña desde diferentes ángulos. Mateo, aún débil pero consciente, oyó los crujidos y palideció. Luna, esta vez sí, huye. Llévatelos por la ventana trasera, al manglar profundo. Yo los entretendré. Luna se puso en pie, los cachorros alineándose detrás de ella como pequeños soldados. Miró a Mateo, luego a la puerta, y de nuevo a él. El bosque ofrecía libertad, pero también soledad eterna. La cabaña significaba peligro, pero también el vínculo que había sanado heridas más profundas que las físicas. Los pasos de los cazadores se oían ahora claramente, rodeando la estructura, sus sombras alargadas visibles por las rendijas. El corazón latía acelerado, una huida desesperada era la única opción, pero, ¿hacia dónde, y a qué costo? La niebla matutina empezaba a levantarse, revelando siluetas armadas que cerraban el círculo, mientras Luna tomaba la decisión que definiría su destino final. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte, tiñendo la niebla residual de un rosa suave que se filtraba entre los manglares como un aliento de esperanza. Los cazadores cerraban el círculo alrededor de la cabaña, sus botas chapoteando en el lodo, sus voces bajas pero cargadas de codicia. Ramón lideraba, el mismo que había disparado días atrás, ahora con el rostro endurecido por el remordimiento y la necesidad. Esta vez sin errores. Entramos, tomamos a la perra y las crías, y el viejo no podrá hacer nada, susurró a los otros 4, que asintieron con machetes y redes en mano. Dentro, Mateo se incorporó con esfuerzo, el hombro vendado con las cataplasmas de Luna aún palpitando, pero la fiebre había remitido lo suficiente para que sus ojos grises brillaran con claridad. Luna estaba junto a la puerta, el pelaje erizado, un gruñido bajo y continuo saliendo de su garganta. Los cachorros, ahora notablemente más grandes y fuertes después de días de comida y descanso, se alinearon a su lado, el curioso con las orejas erguidas, listo para explorar pero también para defender, el hambriento con el cuerpo robusto, gruñendo imitando a su madre, la soñadora, ya sin rastro de fiebre, moviéndose con agilidad renovada, y el temeroso, que por primera vez no se escondía, sino que mostraba los dientes pequeños pero afilados. Mateo miró a Luna a los ojos. No hay otra salida. Si nos quedamos, nos atraparán a todos. Si huimos, tal vez sobrevivas tú y los pequeños. Extendió la mano hacia la ventana trasera, la misma por la que Luna había escapado antes. Pero Luna no se movió hacia allí. En cambio, empujó suavemente a los cachorros hacia Mateo, un gesto claro, juntos o nada. Él comprendió al instante, y una sonrisa amarga cruzó su rostro. Está bien, Luna. Juntos, entonces, abrió la puerta principal de golpe, sorprendiéndolos. Los cazadores retrocedieron un paso al verlo de pie, armado solo con un palo largo. Fuera de mi tierra, gritó con voz que resonó en el claro. No tocaréis a esta familia. Ramón levantó la escopeta, pero dudó. El disparo anterior había traído rumores de problemas con las autoridades, y nadie quería más sangre. En ese instante de vacilación, Luna actuó. Salió como una sombra negra, ladrando con furia, flanqueada por los cachorros que, en un acto de valentía inesperada, corrieron hacia las piernas de los hombres, mordisqueando tobillos y pantalones. No eran ataques letales, pero sí caóticos. El curioso derribó a uno con un salto imprudente, el hambriento tiró de una red haciendo tropezar a otro. Los hombres maldijeron, pateando el aire, distraídos lo suficiente para que Mateo y Luna ganaran tiempo, corrieron hacia el bote oculto entre los manglares, el mismo que había salvado a Luna del río. Mateo lo empujó al agua con esfuerzo, Luna saltando dentro con los cachorros en rápida sucesión. Los cazadores se recuperaron y corrieron tras ellos, pero el manglar era un laberinto de canales estrechos que solo Mateo conocía. Remó con fuerza, guiando el bote por rutas ocultas donde las raíces aéreas rozaban los costados como dedos protectores.
Las voces de los hombres se perdieron en la distancia, ahogadas por el chapoteo del agua y el canto matutino de los pájaros que regresaban tras la tormenta. Navegaron río arriba, luego hacia un afluente secundario que llevaba al bosque profundo, lejos del pueblo y sus amenazas. El sol subió, disipando la niebla, y el aire se llenó de olores frescos, flores silvestres abriéndose, tierra fértil, agua limpia. Los cachorros exploraban el bote con excitación, el curioso asomándose por la borda, la soñadora durmiendo al sol sobre el regazo de Mateo. Luna se mantenía en la proa, su olfato escaneando el horizonte, pero por primera vez en mucho tiempo no detectaba peligro inmediato. Llegaron a un claro remoto junto al río, un lugar que Mateo conocía desde niño, un prado rodeado de árboles antiguos, con una pequeña cascada que caía en una poza cristalina. Allí encallaron el bote. Mateo bajó primero, ayudando a Luna y a los cachorros. «Este es el lugar», dijo en voz baja. «Lejos del pueblo, lejos de los hombres como ellos. Aquí podéis ser libres». Sacó de su mochila las últimas provisiones, pescado seco, frutas recolectadas en el camino, y las extendió como ofrenda. Luego se sentó en una roca, observando a la familia. Los cachorros corrieron libres por primera vez sin miedo. El hambriento persiguió mariposas, el curioso olfateó cada raíz y hoja nueva, la soñadora rodó por la hierba suave, y el temeroso, en un triunfo personal, se acercó al agua sin retroceder, chapoteando con sus patitas. Luna los vigilaba, pero su mirada volvía una y otra vez a Mateo. Él había salvado sus vidas, y ella la suya. Pero ahora venía la elección final. Mateo lo entendió sin palabras. «Es hora, Luna. Vosotros pertenecéis al bosque, a la libertad que os fue robada y que recuperasteis. Yo regresaré al pueblo algún día, contaré lo que pasó con los manglares, intentaré que no vuelva a ocurrir. Pero no puedo quedarme aquí para siempre». Su voz tembló ligeramente, pero era firme. Extendió la mano una última vez, y Luna se acercó. Apoyó el hocico en su palma, lamiéndola con lentitud, un gesto largo y profundo que transmitía gratitud, perdón, amor. Los cachorros se acercaron también, rodeándolo, lamiendo sus manos, sus botas, su rostro. Era una despedida sensorial, olores mezclados de humano y perro, calor de cuerpos, aullidos suaves de los pequeños que parecían decir, gracias. Mateo se levantó, las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. «Id, Luna. Sed libres». Dio un paso atrás, hacia el bote. Luna lo miró largamente, sus ojos ámbar brillando bajo el sol. Dio un paso hacia el bosque, y se detuvo. Miró a sus cachorros jugando, miró al hombre que se alejaba, y tomó una decisión innovadora, distinta a cualquier cuento esperado. No huyó del todo. En cambio, guió a los cachorros hacia un punto intermedio, un claro cercano desde donde podían ver el río, pero también el sendero que Mateo tomaría ocasionalmente para visitar. Los días se convirtieron en semanas. Los cachorros crecieron fuertes y salvajes, cazando sus propias presas, bebiendo de la poza, durmiendo bajo las estrellas. Luna los educaba con paciencia, como olfatear el viento, como evitar trampas humanas, como escuchar el río como aliado y no como enemigo. Pero cada pocos días, un olor familiar llegaba con el viento. Mateo, trayendo pescado fresco o simplemente sentándose en la orilla lejana, observando desde la distancia. Luna se acercaba entonces, no del todo domesticada, pero tampoco completamente salvaje. Se sentaban en silencio, separados por el agua, pero unidos por un vínculo voluntario, elegido. Una mañana, Luna se tumbó en la cima de una colina que dominaba el río ahora calmado, sus aguas reflejando un cielo azul sin nubes. Los cachorros, ya casi adultos, jugaban abajo, sus aullidos alegres resonando como una sinfonía de vida. Ella levantó la cabeza, captando olores de libertad, hierba fresca, flores, tierra húmeda, y lejos, muy lejos, el eco tenue de Mateo regresando al pueblo con una nueva determinación en su paso. En su mente instintiva no había palabras, solo sensaciones profundas, el calor de conexiones inesperadas, la fuerza de la resiliencia compartida, la belleza de una vida salvada y de vuelta. El río fluía sereno, llevando consigo los recuerdos de la tormenta, pero también la promesa de nuevos amaneceres. Luna cerró los ojos, sintiendo el sol en su pelaje, el latido de sus crías cerca, y por primera vez en su vida, una paz absoluta. El mundo era vasto, impredecible, a veces cruel, pero también capaz de gestos impensables que cambiaban todo.
y en ese equilibrio frágil pero hermoso, encontraron su lugar.